Buenas tardes tengan todos los presentes. Un saludo a los que están conectados también. Damos gracias a Dios porque está la presencia de Jesús en este lugar. Podemos sentir su presencia y pues debemos estar muy agradecidos, ¿verdad? Creo que usted ha venido con un propósito y el propósito es de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y escuchar también su palabra. Fíjense que en septiembre del 2021 leí una noticia en el periódico en esa fecha y la verdad es que a mí me impactó por lo que decía la noticia, y esta noticia al final dice es que este accidente se podría haber evitado, y es que en ese lugar donde ocurrieron los hechos pues cayeron muchas rocas, muchas piedras, y cayó una roca de aproximadamente 4 toneladas de peso. Imagínense, esta roca que se desprendió a causa de la intensa lluvia que había en ese lugar, pues hizo que se aflojara la tierra, se aflojara la roca y se desprendiera esta roca de 4 toneladas aproximadamente. Cayó sobre unas casas en ese lugar, en la colonia Lázaro Cárdenas, allá por la presa. Usted recordará la noticia, y la verdad es que hubo pues un impacto muy grande porque pues las personas desaparecieron en ese lugar, hubo mucha destrucción de casas y la verdad fue lamentable, muy lamentable. Ya se había dado la notificación, ya se había hablado de la advertencia que construir en ese lugar era muy peligroso. Sin embargo, la gente no escuchó las advertencias. Las personas siguieron construyendo en ese lugar a pesar de que ya tenían varios años diciendo que en ese lugar era muy riesgoso, era muy peligroso. Sin embargo, las personas a veces hacen caso omiso de las advertencias y siguen construyendo a pesar de los riesgos, a pesar de las circunstancias. ¿Se pudo haber prevenido? Sí se pudo haber prevenido, dicen las autoridades que sí se pudo haber prevenido, pero pues las personas siguieron construyendo en ese lugar, allí en el Cerro del Chiquihuite, y ocurrió esta tragedia. La verdad es que pues uno puede decir, pues ya ocurrió este accidente y no pasa nada, pero ¿qué trae de enseñanza esto? Que hay una advertencia, hay advertencias para que nosotros pues tomemos cuidado de lo que estamos haciendo también con nuestra vida. Decía al final de la nota, la falta de planeación urbana desencadenó la tragedia del Cerro del Chiquihuite. Y es que realmente cuando estamos vivos, usted y yo que estamos ahorita respirando, pues podemos hacer cambios a las cosas que estamos haciendo mal, a las advertencias, al peligro. Una vez ya que estemos muertos, la verdad es que nada se puede remediar. Si usted no hace caso a las advertencias, si usted no hace caso a la palabra de Dios, pues también puede traer consecuencias graves. ¿Qué le parece si usted y yo hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos hable el día de hoy? Señor Jesús, a través de tu palabra queremos escuchar los ejemplos para que nuestra vida en lo espiritual pues sea advertida de los riesgos que podemos tener y que estemos prevenidos, Señor, para quitar todo obstáculo, todo aquello que no sirve, todo aquello que estorba, y hacer cambios en nuestra vida espiritual. Que los ejemplos, Señor, en la Sagrada Escritura sean para nosotros, Señor, también un ejemplo para tomarlos en cuenta y aplicarlos en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27 de esta manera. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, está el texto en la pantalla y dice: cualquiera pues, está hablando a todas las personas que están escuchando la palabra de Dios, dice cualquiera, puede ser usted, yo, la persona que nos está escuchando en el internet, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Ahí está la palabra prudente, que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Este pasaje se encuentra en paralelo con Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, lo puede leer en su casa. Jesucristo en esta porción, en esta parte de la Escritura, ya había dado muchas instrucciones a sus discípulos, a sus oyentes, a todos aquellos que estaban siguiendo sus enseñanzas. Muchas enseñanzas e instrucciones estaba dando Jesús, pero una cosa le preocupaba a Jesús. Había una cosa que él veía en las personas, que sí escuchaban, sí estaban ahí sentados, sí estaban presentes, pero le preocupaba una cosa a Jesús, que no pusieran por obra sus palabras. En esta parte de la Escritura, si tú estás meditando ya en ella, vemos dos ejemplos, un hombre prudente y un hombre insensato. Vemos que estos hombres están edificando una casa. Uno es prudente y otro es insensato. Seguramente ya te estás preguntando quién es el prudente y quién es el insensato. Y es que realmente el poner la palabra por obra, el poner los principios, las instrucciones del Señor Jesús puede ayudarnos a nosotros mucho para evitar muchos problemas en el camino y en el crecimiento espiritual. Muchas personas me han preguntado a mí, es que yo no sé hacer una casa espiritual, es que yo no sé qué hacer, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, tú lo puedes hacer siguiendo las instrucciones de la Escritura, de los principios que pone Jesucristo para que tú puedas tener una casa espiritual, una casa donde tú puedas ser ese hombre prudente, ese hombre que realmente sea bendecido de parte de Dios y que tú seas verdaderamente bendición para tu familia también. Eso es algo muy, muy importante. En una ocasión, esta persona que te estoy mencionando me decía, es que realmente tengo miedo. No sé cómo hacer las cosas. No conozco la Sagrada Escritura y he dedicado mucho tiempo a enseñarle a mi familia las cosas que he aprendido en el camino. Y es que ciertamente no hay escuelas para padres, no hay escuelas para esposo o esposa, no hay, se va aprendiendo todo en el camino. Pero si hay algo que nos puede ayudar a usted y a mí, se llama la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra, Jesús dando testimonio de sus palabras. Nuevamente esta persona, con el tiempo, volvimos a tener una charla, una plática, y me decía, estoy llorando para que Dios cambie mi vida, para que Dios transforme mi familia. ¿Y qué cree? Estoy llorando por mi hijo. Yo he decidido buscar a Dios con todo mi corazón. He decidido seguir la palabra de Jesucristo con todo mi ser, con toda mi alma. He estado orando por mi hijo, porque mi hijo es muy rebelde. Mi hijo es muy desobediente. A veces llega a la casa y a veces no llega a la casa. Había tenido problemas con mi esposa, pero ahora me doy cuenta que a través de la oración mi hijo me empieza a obedecer. ¡Qué precioso! Y quiero seguir confiando en Cristo. Mi hijo, que no quería nada de la Sagrada Escritura, que no quería escuchar nada, ahora me está escuchando. Por primera vez he tenido un diálogo con él después de tantos años. Alabado sea Cristo, porque Él hace la diferencia entre una familia y otra familia, entre el que escucha las instrucciones y aquel que no escucha las instrucciones. Dice la Escritura en este pasaje que acabamos de leer, que hay un hombre prudente. ¿Qué significa este hombre prudente? Del
hebreo significa que es un hombre hábil, práctico, experimentado. Del hebreo Hakam. Este es un hombre hábil, práctico y experimentado que tiene instrucciones para poder hacer las cosas. Y quiero decirte que la bendición y la instrucción para que tú puedas construir un hogar, una casa basado en los principios de Dios, viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Viene a través de leer la Sagrada Escritura. Este ejemplo de la palabra sabio que nos menciona la Sagrada Escritura, podemos leer muchos textos en Job. ¿Cuántos textos no hay en Job? ¿Cuántos textos no hay en Eclesiastés? ¿Cuántos textos no hay en Proverbios? Hay demasiados textos. Y la persona que es sabia es una persona hábil para construir cosas. Cada uno de ustedes tiene un don, tiene algo en sus manos, un talento, algo que puede hacer en su trabajo. Tenemos inteligencia, tenemos sagacidad, pero esa bendición, quiero decirte que no ha venido de ti mismo, sino que Dios en su grande misericordia ha querido dártela para que tú la puedas usar en buena forma y que tú te des cuenta que el único que te puede bendecir se llama Jesucristo. Es el único que te puede ayudar. Tú no te das cuenta quizás, pero todo ese conocimiento ha venido de parte de Dios, de parte de Dios. Veamos un texto de cómo Dios es el que bendice y es el que da la sabiduría al corazón del hombre. Éxodo capítulo 34, versículo 1 al 4. Dice así de esta manera, Éxodo 34, versículo 1 al 4. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Versículo 2. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Versículo 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel que habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Versículo 4. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacían. Quiero decirte que la sabiduría, según estos pasajes, viene de parte de Dios. El hombre que dedica tiempo, que dedica mucho tiempo a su familia, es un hombre sabio, es un hombre sagaz, es un hombre hábil, es un hombre que puede ser bendecido de parte de Dios si se lo pide. Es un hombre que puede ser bendecido no solamente él, sino también su familia. La Escritura nos da principios y nos dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7, y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí hay algo bien importante que nos está diciendo Dios a través de cómo encontrar la sabiduría. Primeramente, en el temor a Dios. Sí, Señor, voy a hacer con temor lo que tú me estás indicando, lo que tú me estás diciendo. No quiero ser ese hombre insensato que desprecia la sabiduría. Quiero ser ese hombre que realmente quiere aprender, que quiere ir hacia adelante, no solamente él, sino también con toda su familia. Este pasaje que acabamos de leer en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, si usted lee en su casa, Jesús dijo unas palabras muy contundentes. En Mateo 7, 21 dijo esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese era el problema que tenía, o la preocupación que tenía Jesús en sus oyentes, porque muchas personas le decían Señor, Maestro, Rabino,
le decían a él estas personas les escuchar, perdón, la redundancia, la palabra, sus enseñanzas, pero tenía esa preocupación Jesús de que no pusieran en práctica las palabras. En este pasaje que leemos de Mateo hay dos hombres que también le llamaban Señor, pero uno hizo caso y el otro no hizo caso. De tal manera que también en Lucas capítulo 7, versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y fíjense la pregunta: ¿y no hacéis lo que yo digo? Jesús estaba diciéndoles que Él merecía ser escuchado, que sus palabras tenían valor, que Él era la autoridad de sus vidas, que Él podía bendecirlos, que Él podía instruirlos. Sin embargo, el no escuchar las palabras del Señor Jesucristo traía mucho riesgo, como en el ejemplo y la noticia que les comentaba en el principio. El hacer caso omiso puede traer consecuencias graves, no solamente físicas, sino también espirituales. De tal manera que en este pasaje, si tú lo lees en casa con calma, vas a ver al final que las personas que escuchaban las enseñanzas de Jesús se admiraban. ¿Por qué se admiraban? Se admiraban tanto porque decía que las enseñanzas de Jesús eran con autoridad y no como las enseñanzas de los fariseos, porque Jesús decía y hacía. Jesús decía: no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del que me ha mandado, he venido a honrar al Padre, he venido a hacer su voluntad. Él tenía un objetivo puesto en el corazón, a ti y a mí. Bendito sea Dios. Sin embargo, la Escritura dice en Mateo capítulo 7, versículo 24, nuevamente quiero repetir: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hagamos una comparación en Lucas capítulo 6, versículo 48. Fíjense bien cómo la Escritura nos dice otras palabras. Lucas capítulo 6, versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquí hay el ejemplo del hombre prudente. ¿Qué hizo el hombre prudente según estos dos textos? Fíjense bien que en Lucas capítulo 6 nos dice cavó. Ahí implica trabajo, implica esfuerzo, implica escarbar profundo. No solamente superficialmente, sino que se necesita cavar profundamente, se necesita estar día y noche insistiendo, cavando para poder llegar a una profundidad donde se encuentre la roca firme, de tal manera que ahí pueda la persona construir su casa. Son dos ejemplos muy importantes, pero a veces las personas no quieren trabajar en construir la casa espiritual. Muchas personas se dedican a trabajar y a trabajar en las casas materiales, pero cuando se trata de trabajar en lo espiritual, las personas hacen caso omiso y no trabajan en ello. Escuchan y escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. Quieren ver bendición de parte de Dios y a veces no la hay. ¿Por qué? Porque se necesita trabajar, cavar profundamente, tener los cimientos y los principios de la palabra de Dios para obtener la bendición. Yo quiero decirte que he estado platicando con algunos padres y me dicen: desde que mi hijo está yendo a la escuela dominical, he visto cambios en él. Mi hijo no sabía hablar. Mi hijo
le costaba mucho trabajo convivir. Y he estado orando y quiero poner los principios en este niño, en mi hijo, y no solamente en este niño, sino en los más grandes, para que sean bendecidos de parte de Dios. Yo he visto cómo los niños crecen en habilidad, en inteligencia, en sagacidad. Se les pierde el miedo. Y las personas dicen: yo quiero llevar continuamente ahora a mi hijo a la escuela dominical para que sea instruido. Están gozosos, están alegres, porque han visto la bendición en sus hijos. Y ellos, los padres, ahora quieren leer la palabra de Dios para compartirla con sus hijos. He escuchado a los niños que dicen: papá, léeme ahora la Escritura, léeme esta porción de la Sagrada Escritura. Y los niños y los padres son bendecidos. Pero hemos visto una cosa, que si al niño tú no le repites el pasaje, se le olvida. Si nosotros no leemos las palabras de Jesucristo, los versículos, si no los memorizamos, se nos olvida. Y entonces ya no hay bendición, ya no hay fruto. Es necesario constantemente estar leyendo la Sagrada Escritura, estar leyéndola y aplicándola. Decía un predicador: si nosotros nos dedicáramos a aprendernos un texto, uno por día, ¿cuántos textos nos aprenderíamos en un año? 365 textos. Desafortunadamente, quiero decirte que no es así. Han pasado años y años, y a veces hacemos concursos con los jóvenes y muy pocos textos se saben. ¿Por qué? Porque no se aplica la palabra, no se aprende la palabra. Somos oyentes, pero no aplicamos la palabra. Pensamos ser sabios, pero caemos en la imprudencia. Queremos ser bendecidos, pero cometemos errores. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado de cómo estamos edificando nuestra casa. Hay una casa que se construye espiritualmente, hay otra casa que se construye materialmente. ¿Cómo estamos construyendo nuestra casa en lo espiritual? ¿En las ideas del mundo, en la sabiduría humana o en el fundamento de Cristo? Es una buena pregunta que debemos hacernos el día de hoy, porque queremos recibir las bendiciones de Dios, pero si no aplicamos la palabra a nuestra vida, muy lejos estará de que nosotros lleguemos a ver las bendiciones. Y aún así las podemos ver, porque Dios no se limita. Dios es bueno y Dios nos bendice. Como dice la Escritura, Dios hace salir el sol para buenos y malos. Ahí está la bendición de Dios. Pero si nosotros aplicamos la palabra de Dios, vendrá bendición sobre bendición sobre bendición hasta que sobreabunde en tu familia. Pero es necesario aplicar las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Dice la Escritura que en muchos pasajes que se nos habla de un contraste del número 2, de una diferencia. Y hay un gran significado en los contrastes y en las enseñanzas que nos da el Señor Jesucristo. No sé si te has dado cuenta, pero siempre en las enseñanzas y en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre nos hablan de ejemplos de dos cosas, siempre haciendo la diferencia. Son dos acciones. Nos pueden hablar de oposición, nos pueden hablar de enemistad, nos pueden hablar también del carácter, nos pueden hablar de testimonio, nos pueden hablar de muchas cosas. Y en este pasaje que estamos viendo de Mateo hay dos cosas, dos ejemplos de dos personas, una prudente y una insensata. Para que me comprendas a lo que quiero decirte, en el capítulo 1 de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo estaba bien, todo estaba maravilloso. Sin embargo, hay una diferencia y un contraste en el versículo 2. 2 significa la diferencia. En el versículo 2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay un contraste.
¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Dios lo sabe solamente. Hubo cosas que sucedieron y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay un contraste entre el primer versículo y en el segundo versículo. Siempre el número 2 marca la diferencia de eventos. Puede haber una amistad, pero puede también surgir una diferencia, la enemistad. Y aquí es donde usted y yo tenemos que aprender de esas enseñanzas que nos habla la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 24, también nos habla de dos ejemplos muy importantes. Dice de esta manera, Mateo capítulo 6, versículo 24, hablando de los dos señores. Usted ha leído mucho este pasaje y dice la Escritura de esta manera: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La Escritura también nos habla de otros ejemplos semejantes. Por ejemplo, los dos deudores. Usted ha leído la Sagrada Escritura. Los dos pactos. Los dos hijos. Leamos este pasaje que es muy interesante, Mateo capítulo 21, versículo 28. Y dice de esta manera: ¿pero qué os parece? Es una pregunta. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, se está refiriendo a la iglesia, al pueblo de Dios, a los cristianos, ve a trabajar en mi viña. Versículo 29, respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue, porque seguramente pensó que hacer la voluntad de Dios y construir bajo los principios de Dios era mejor que cualquier cosa. Sin embargo, tristemente aquí está la diferencia en el versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. No aplicó la palabra. No fue prudente. Y hay muchos ejemplos en la Sagrada Escritura. ¿Te acuerdas de las dos puertas? ¿Te acuerdas de los dos caminos? Un angosto y otro ancho. Los dos árboles. La Biblia nos habla de un fariseo y de un publicano. La Biblia nos habla también que de dos personas, que una sería tomada y otra sería dejada. Hay muchos ejemplos que van seguidas de una tras otra, siendo la diferencia. Se habla también de grupos: 5 prudentes, vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 2 grupos de 5 en 5. También nos habla de cabritos y nos habla de ovejas. Ese es el ejemplo. Todas las enseñanzas que estamos escuchando cada domingo en este lugar nos hablan de una advertencia, nos hablan de instrucción. Jesús nos está recordando cada 8 días lo que quiere de nosotros. Sin embargo, quiero decirte que mientras estamos vivos, vuelvo a reiterar lo que dije al principio, podemos hacer muchas modificaciones en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular, en lo material también. Pero una vez muerto, ya no podemos hacer nada. Es más, la Escritura dice que los muertos ya nada saben. ¿Quién te alabará en el Seol? Sin embargo, para los vivos, para los que creen en Cristo, dice la Escritura que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Es algo muy importante. Y ahora nos está diciendo la Escritura que hay 2 hombres, un hombre sabio y un hombre imprudente, construyendo su casa. Y la pregunta es: ¿sobre qué está fundada tu casa? ¿Cómo estás construyendo tu casa?
También da el ejemplo de un hombre insensato. Mateo capítulo 7, versículo 26, dice de esta manera, haciendo énfasis nuevamente: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Versículo 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? ¿Por qué fue grande su ruina? Porque el segundo hombre tenía un corazón duro, escuchaba, pero no caía la palabra en el corazón, no caía en la mente. Quizás decía: ya lo sé, ya me lo sé, esa predicación ya la he escuchado muchas veces. Pero si hiciéramos aquí una encuesta de cómo te ha ido en los últimos años y cómo ha sido tu construcción de tu vida y cómo ha sido la bendición en tu familia, quizás encontraríamos sorpresas. Quizás algunos dirían: he dejado a Cristo, me he vuelto atrás, ya no leo, ya no oro, ya no sigo sus principios. ¿Qué sorpresa nos daríamos? Y hoy, con la misericordia de Dios, nuevamente te vuelvo a repetir: Jesús construye tu casa sobre la roca que es Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar, y no solamente a tu vida, sino también puedes tú construir una vida en la iglesia, una vida espiritual, una vida con tus hijos, porque esto marca la diferencia. La Escritura nos dice que estas dos casas sufrieron circunstancias. Dice que vinieron tempestades, soplaron vientos, vinieron ríos. Y quiero decirte que tanto como a cristianos y como no cristianos, las aflicciones, los problemas, las circunstancias vendrán a golpear tu vida, tu familia, a tus hijos, a la colonia. Vendrán circunstancias, quizás vendrá una crisis económica. A cristianos y a no cristianos vendrá quizás la calamidad, la tempestad. Quizás vendrán los juicios, como el que acabamos de ver en la pandemia. Unos sobrevivieron, otros no. Pero quiero decirte que los que murieron en Cristo alzaron su fe como la corona máxima en confiar en Cristo y poniendo su fundamento en los principios de Cristo. Y a través de las circunstancias, quiero decirte, y a través que veían la muerte, aún en unos instantes yo tuve testimonio de que hubo hombres que glorificaban a Dios hasta el último segundo. ¿Por qué? Porque no se desmoronó su vida, su fe, porque estaba fundada en Cristo. Es algo muy importante. Vendrá la tempestad a nuestras vidas. En una ocasión, quiero decirte que Jesús estaba con los discípulos. Uno puede decir: es que estando con Jesús ya nada me va a pasar, todo va a estar arreglado, todo va a ser color de rosa, todo va a ser bueno. Sin embargo, quiero decirte que las circunstancias pueden venir en el momento más inesperado. Nuestra vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Podemos tener pérdidas. Y quiero decirte que Jesús, en sus enseñanzas, siempre a través de las circunstancias sacaba un ejemplo para traernos una enseñanza. ¿Cuál era este ejemplo que te voy a decir? Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la barca. Ahí Jesús aprovechó para enseñarle a sus discípulos los problemas que iban a enfrentar, y no solamente físicas, sino también en medio de las circunstancias, en medio de la tempestad. Leamos Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y dice de esta manera: Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado.
y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo que sigue. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces te vieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es algo muy impactante esta porción de la Sagrada Escritura, porque la verdad, la naturaleza, el mar y todo lo que vemos alrededor de esta tierra le obedecen al Señor Jesús. Sin embargo, podemos ver con tristeza que el hombre, a pesar de que le está hablando Dios con lazos de amor y lo atrae, no quiere entender la palabra de Dios y sigue edificando su casa como él quiere, como él cree, como él siente que es lo mejor. Y quiero decirte que la barca en estos pasajes y la casa de la cual nos llevó a esta enseñanza, quiero decirte que es tu vida. La casa es tu vida, la casa es la iglesia, la casa es tu familia. Eres tú, eres tú. En este momento me estoy acordando de Noé. Él sabía y había sido advertido que venía una grande tempestad. ¿Y qué tempestad? Venía un diluvio donde todo ser viviente sería quitado de la faz de la tierra. Y recibió Noé instrucciones precisas para salvar a su familia. Estuvo trabajando, ¿cuántos días? No fueron días. ¿Cuántos meses? No, déjame decirte que no fueron meses. Fue mucho tiempo. Involucró a su familia. Escuchó la voz de Dios, obedeció. Y déjame decirte que fueron salvos él y muchos animales, porque estuvo fundada su fe en Dios, en Dios. No así para el constructor imprudente que edifica su casa sobre la arena. Aquellos que se burlaban de Noé decían: estás loco, aquí jamás ha llovido. Eso no es cierto. Siempre nos ha ido bien. Sin embargo, quiero decirte que el constructor sabio y prudente construye su casa no a expensas del buen tiempo, no a expensas de que le está yendo bien, sino porque vienen días difíciles, vienen circunstancias, vienen problemas. Por eso es que construye su casa en los principios de Dios, para estar fortalecido, porque no sabemos qué día puede llegar a nuestra vida el infortunio. Sin embargo, quiero decirte que hay personas, a pesar de la advertencia, que construyen su casa en zonas muy peligrosas. ¿Te has dado cuenta cuánta gente a nuestro alrededor ha construido casas en zonas muy peligrosas? Yo me he dado cuenta que hay personas que construyen su casa a un lado de un canal. ¿Te has dado cuenta? Hay personas que construyen su casa a un lado de una laguna. Hay personas que construyen sus casas a un lado de la playa, en una barranca. Construyen su casa en lugares con mucho peñasco, en rocas, y en todas hay riesgos. Ahora te pregunto,
¿Construir una casa espiritual no tendrá riesgos? Claro que sí, hay riesgos. Pero si tú construyes tu casa en el fundamento de Cristo, trae bendición tras bendición. Pero construir una casa sin el fundamento de Cristo trae ruina, trae mucha ruina, tristeza, dolor. En una ocasión platicaba con un ingeniero. Este ingeniero era una persona que se dedicaba a construir caminos y puentes. Y le había llegado el infortunio. Y yo veía su cara muy triste, muy acongojado, muy temeroso. Y me decía estas palabras: ¿eres casado? Y me sorprendió la pregunta. Y le dije sí. Y lo primero que me dijo este ingeniero: dedícale tiempo a tu familia. Por favor, dedícale. Y me suplicaba y me agarraba la mano y me decía: dedícale tiempo a tu familia, a tus hijos. Yo le veía muy desesperado. Cuando me agarró la mano, me quedé consternado, como que quizás me dio miedo en ese momento, no sé cómo explicarte, porque estaba muy ansioso. Y me dice: tengo una enfermedad, tengo un cáncer. Y quiero decirte, me estaba agarrando muy fuerte de la mano y me decía: quiero decirte que yo dediqué mucho tiempo en trabajar día y noche para mi familia, todo le daba, pero nunca tuve tiempo para mi familia. Ahora tengo esta enfermedad, mi hija está a punto de graduarse, pero ¿qué crees? Me decía con lágrimas en los ojos: no voy a alcanzar a ver su graduación porque esta enfermedad me matará antes de la graduación. Por favor, dedíquele tiempo a su familia. Tiempo. Vuelvo a reiterar, la persona que le dedica tiempo a su familia basado en los principios de Cristo es una persona bendecida y va a bendecir a sus hijos. Hay muchos ejemplos en la Sagrada Escritura. Hay personas o personajes en la Sagrada Escritura que construyeron su vida basada en la voluntad de Dios, y otras que no quisieron hacer caso a Dios. Ahí está la vida de Jacob y Esaú y Jacob. Tú lo puedes leer en casa con calma. Sin embargo, yo quiero leerte una porción o varios pasajes de la Sagrada Escritura de dos hombres que están como ejemplo para nuestras vidas en este tiempo. Es la vida de Abraham y la vida de Lot. Tú lo has leído muchas veces. Estos dos personajes de la Sagrada Escritura eran parientes, estaban emparentados como tío y sobrino. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Descendían de Sem a través de Taré. Y dice la Escritura que ellos salieron de Ur de los Caldeos a Harán y a Mesopotamia. Salieron juntos. Vamos a ir viendo poco a poco. Quiero que me tengas paciencia para leer los textos, quizás sea un poco largo, pero veamos este ejemplo, que es un ejemplo que nos puede dar una orientación, una guía de cómo es mejor estar en la presencia de Dios. Génesis capítulo 11, versículo 31 dice de esta manera: y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Verdad que los dos salieron?
Seguimos leyendo, se dirigieron a Canaán. Génesis capítulo 12, versículo 4 al 5. Y dice de esta manera: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Note algo. Obedeció la voz, Abraham obedeció la voz de Dios. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hasta ahí van juntos. Después de estar juntos, también salieron de Egipto. Iban juntos caminando. Veamos Génesis capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Allí estaban los dos caminando juntos. Allí estaban siendo bendecidos de parte de Dios. Sin embargo, quiero decirte que en este pasaje, que tú lo vas a leer en tu casa, y quizás muchos recuerdan, vino un altercado, vino la diferencia. El ejemplo de uno, la conducta de uno y la conducta de otro. Vino la diferencia, vino un altercado. Hubo contienda entre ambos y se manifestó la diferencia. De esta manera se apartaron del uno del otro. Vamos a ver Génesis capítulo 13, versículo 10 y 11. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Fíjese bien cómo ya Lot estaba decidiendo para sí lo mejor, lo que era bueno, lo que aparentaba ser mejor para su familia. Y dice, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron del uno del otro. Qué terribles son las diferencias, ¿verdad? Qué terrible es la división. Qué terrible es el desacuerdo. Qué terrible es no hacerle caso a Dios. Qué terrible no es escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué pasó con Lot? Veamos qué pasó con Lot. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 13, versículo 12: y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo su casa, su vivienda, su tienda, sus tiendas, hasta Sodoma. Hasta Sodoma. ¿Tú has leído el pasaje? ¿Tú te lo sabes? ¿Y qué pasó cuando estaba viviendo Lot en Sodoma? Vivió las circunstancias difíciles de esa ciudad, las aflicciones, las amenazas, las angustias. Tú lo puedes leer en casa. También vivió el terror de una guerra. Todo lo que había acumulado, todas las riquezas, todo el bien que había tenido Lot, lo perdió porque hubo guerra contra Sodoma y Gomorra. Los reyes de Sodoma y Gomorra, que eran Bera y Birsa, tuvieron guerra con otros reyes y resultó en pérdida para ellos. Fueron derrotados los reyes de Sodoma y Gomorra. Y déjame decirte qué es lo que pasó a través de la Sagrada Escritura. Génesis capítulo 14, versículo 12, y dice: tomaron también a Lot, los que ganaron la guerra,
tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Qué pasó allí? Que perdió todo lo que tenía. Sin embargo, quiero decirte que a pesar de que su tío lo rescató, a pesar de que hizo muchas cosas por Lot, y a pesar de que tenía un tío que daba testimonio de buscar a Dios y escuchaba la voz de Dios, quiero decirte que Lot no salió de Sodoma. Continuó estando en Sodoma y se quedó a las puertas de Sodoma siendo juez. Y él estaba viendo las atrocidades que hacían los habitantes de Sodoma. Tú recordarás el pasaje. ¿Qué atrocidades? Violencia, asesinatos. ¿Qué hacían? No respetaban a sus padres. Mataban a diestra y a siniestra. El libro de Pedro, segunda de Pedro, nos dice y nos da una referencia muy contundente. Dice Pedro que vivían con una conducta nefanda. Esta palabra quiere decir que eran personas aborrecibles, eran personas asesinas, hacían lo malo delante de todos y no les importaba quién los veía. Quizás se está asemejando a nuestros tiempos. Ya no hay vergüenza por lo que exponen o por lo que dejan de ver o por lo que hacen. Ya no hay temor. Los hijos maltrataban a los padres. Hoy en día vemos a muchos hijos que están maltratando a los padres. ¿Por qué? Porque su casa no está fundada en los principios cristianos. Porque los padres han dejado de transmitir la palabra de Dios a sus hijos. Los hijos son rebeldes. Quiero decirte que a través de una oración o lo que tú quieras hacer, momentáneamente eso no puede cambiar la vida de las personas. Tienes que estar trabajando duramente, leyendo la palabra, ayunando, preguntándole a Dios qué sigue, cómo construyo, qué hago en este problema. Si tú no lo haces, tú y tus hijos construirán sus tiendas cada vez más cerca a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Solamente Lot salió después de que destruyó Dios Sodoma y Gomorra. Entonces sí, vinieron los ángeles y se lo llevaron. Pero si no hubieran sido por los ángeles, Lot se hubiera perdido. Y escapó solo. Pero quiero decirte que le fue muy mal a su familia. No le fue muy bien. Qué triste. Porque pudo evitar la tragedia en su familia y no quiso. Vio lo mejor para sí. Sin embargo, veamos la conducta de Abraham. Veamos la diferencia del que quiere buscar y hacer la voluntad de Dios. Quiero decirte que Abraham vivía por fe, escuchaba la palabra de Dios, levantaba sus tiendas para erigir un altar, estaba agradecido con Dios. Él tenía temor en su corazón y obedecía todo lo que Dios hacía y le decía. Génesis capítulo 12, versículo 8, y dice: luego se pasó de allí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Fíjate bien, dice, y allí edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Qué precioso es estar en la presencia de Dios. Génesis capítulo 13, versículo 2 y 3. Y fíjate cómo Dios estaba con Abraham. Y Abraham era riquísimo. ¿En qué? En ganado, en plata y en oro. Versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Neguey hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Pero hay algo bien importante que quiero resaltar
en este momento, Abraham tenía comunión con Dios. Abraham tenía comunión con Dios día a día, noche a noche, constantemente. ¿Sabes por qué? Porque decía Abraham: Dios es mi escudo y Dios es mi galardón. Veamos en Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y quiero decirte, aunque Abraham vivía como extranjero, aunque Abraham vivía en una tierra ajena en ese momento, Dios le dio mucha bendición y fue él amigo de Dios y recibió revelación de parte de Dios para bendición a su familia. ¡Qué bendición! Entonces, los que construyen su casa sobre la roca, sobre el fundamento de Cristo, sobre Dios, siempre van a tener el consejo de parte de Dios. Dice la Escritura en Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. Y la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Quiénes son los de aquí, los que temen a Dios? Y a ellos hará conocer su pacto. Y a ellos hará conocer su pacto. Si tú estás buscando a Dios, si tú estás preguntándole la dirección, Dios te va a anunciar su pacto, te va a guiar, te va a orientar. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Entonces, aquí está la diferencia entre uno que construyó su casa bajo lo que pensaba, porque nunca buscó a Dios. Si tú te das cuenta, te hago la pregunta: ¿cuántas veces hizo lo de un altar para Dios? Ninguna. ¿Cuántas veces Lot escuchó la voz de Dios? Ninguna vez. Ninguna. Pero los dos iban caminando juntos y cada quien construyó su casa. Y sí hubo una diferencia. Hubo una diferencia muy grande en estas dos familias. Porque la acción de estos dos ejemplos que están en la Sagrada Escritura sí repercutieron mucho en la familia. Una esposa se convirtió en sal, juicio de Dios. Pero la otra vino a ser la madre de las naciones, de las cuales usted está sentado y yo estoy aquí siendo la bendición en nuestros días. Alabado sea Dios por ello. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. La pregunta: ¿sobre qué está fundada tu casa? Si haces un recuento el día de hoy, ¿sobre qué está fundada tu casa? ¿Te has desanimado? ¿Ha venido la crisis? ¿Ha venido la enfermedad? ¿Ha venido la tempestad? ¿Ha venido pérdidas? ¿Tus seres queridos se han ido? ¿Te has amargado? ¿Le has dicho a Dios: ¿por qué a mí y no al otro? Quizás algo falta en tu vida. Pero estoy seguro que el que ha fundado su vida en Cristo está gozoso, está alegre, está contento, sirviéndole al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque los servicios lo afirman más en el fundamento y en los principios de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona que es sabia, es prudente, aplica la palabra para sí misma. No solamente es oidora, sino hacedora de la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 22 y 25.
Dice de esta manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Pero el que se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Vuelvo a repetirlo, el final de este texto: sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es importante esta parábola que estamos leyendo de Mateo capítulo 7, porque la está dando al final del Sermón del Monte. Le estaba diciendo a sus oyentes, les estaba diciendo a las personas: mira, lo que te digo o lo que te estoy diciendo no son hermosas palabras, no es una buena idea. Lo que te estoy diciendo es que es un mandamiento, es algo que te puede bendecir, es algo que te va a traer firmeza en tu vida. Te estoy diciendo que te conviertas a mí, te estoy diciendo que vengas a mí, te estoy diciendo que me busques, que busques mi rostro, porque tarde que temprano vendrá la tempestad, vendrá la calamidad. Y una de las cosas que vienen a los cristianos y no cristianos, y quizás te ha venido a ti que estás presente el día de hoy, es el desánimo. ¿Cuántas veces no hemos batallado con el desánimo? ¿Cuántas veces quizás digas: esto no es para mí, yo no puedo seguir, esto es para los que sí pueden? Viene el desánimo. Sin embargo, quiero decirte que si tú buscas a Cristo, Dios renovará tus fuerzas como las del búfalo, Dios renovará tu espíritu y volarás como la águila y tendrás confianza para seguir adelante y dirás a la duda: a un lado, porque yo sé en quién he creído y mi fundamento y mi casa está en el fundamento de la roca. Quizás a tu vida vendrá alguna vez la injusticia. Estamos batallando hoy en día en la justicia. ¿Te han hecho algo? ¿Algo que sea injusto? ¿Cómo reaccionas? ¿O cómo reaccionamos? Puede venir el enojo, la ira. Pero es que esto es injusto. Vendrá quizás el hambre, la enfermedad, no sé. Sin embargo, quiero decirte que es importante lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Hay muchas personas que edifican su casa, su familia, su hogar sobre la arena. Edifican su casa sobre el dinero, sobre el poder, sobre la fama, sobre el poder político, sobre el materialismo. Pero pronto se van a dar cuenta que eso será como arenas movedizas que se van a escurrir entre los dedos. Hay mucha gente que tiene confianza en ahorrar dinero. Hoy en día la tecnología nos ha ganado y han hecho el ahorrar criptomonedas, el Bitcoin, pero quiero decirte que hace unas semanas sufrió un desplome. Se va todo como agua. Pero quiero decirte también que todo lo que has ahorrado, aquellos que piensan retirarse y tener una jubilación, que basan su esperanza en eso, quiero decirte que probablemente las autoridades incauten tus ahorros y ya el día de mañana no tengas nada. Pero el que permanece en Cristo no permanece en las circunstancias, no permanece en lo que ve, permanece porque Cristo es Dios y es Señor de todas las cosas y Él tiene control de nuestras vidas. Aleluya, sea el nombre de Él bendecido, porque el cristiano no basa su vida en las circunstancias, sino
espera de Dios la bendición. Las personas que acatan fielmente las enseñanzas de Cristo se verán cada vez más involucradas en el servicio, en el amor, y crecerán como la palmera. Verdaderamente verán bendición y fruto, y verán el poder de Dios. ¿Qué clase de casa estás edificando? ¿Y cuáles son los cimientos en los cuales estás construyendo? ¿Cuáles serán? Ciertamente podrías ir a tu casa y evaluarte y evaluarnos cómo estamos caminando delante de Dios. Cierra tus ojos. ¿Por qué no le hablas a Cristo en esta mañana, en esta tarde? Y le dices cómo está tu vida delante de Él. La Escritura nos dice: si te convirtieres de todo corazón, yo te restauraré y te levantaré. Dice la Escritura muy claramente: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Le has preguntado a Jesús alguna vez si estás construyendo bien o estás construyendo mal? No sea que te lleves una sorpresa o nos llevemos una sorpresa. Hoy la advertencia está en la palabra de Dios y se puede remediar porque estamos vivos. Pero ya muertos, ya nada se puede hacer. Hoy debemos escuchar la palabra de Dios. Hoy debemos escuchar el mensaje de Dios. Escucha este canto. En Sión yo pongo preciosa piedra angular. En Sión yo pongo preciosa piedra angular. Es Jesús la piedra principal, el fundamento, gran fundamento. Es Jesús la piedra principal, el que creyere no morirá. En Sión yo pongo preciosa piedra angular. En Sión yo pongo preciosa piedra angular. Es Jesús la piedra principal, el fundamento, gran fundamento. Es Jesús la piedra principal, el que creyere no morirá. El que creyere no morirá. El que creyere no morirá. Ayúdanos, Señor Jesús, a no ser oidores olvidadizos, a recordar tu palabra,
a meditarla, a comprenderla, Señor. Que no tomemos en poco tu palabra, ni despreciemos la mesa del Señor. Antes bien, ayúdanos, Señor, restáuranos, edifícanos, límpianos, transfórmanos, Señor. Y en pos de ti correremos como ovejas de la manada y saltaremos, Señor, en tu presencia gozosos y alegres por tu grande redención y tu grande salvación, Señor. Ayúdanos a fundar nuestra casa sobre la roca, para tu gloria, para tu bendita y hermosa gloria. Amén, Señor. Sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca y vencerás. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Levanta tu vida. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia.
Muchísimas gracias, Señor. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos. Esperamos la próxima semana para otra enseñanza. Que Dios te bendiga.